Pase bien para todos. Quiero compartir una muy corta reflexión del texto del Evangelio de este domingo 29 de enero. Un texto lindísimo, bellísimo, que yo estoy seguro todos conocemos, donde vamos a encontrar la respuesta a las preguntas que son realmente las bienaventuranzas, porque Cristo predica sus grandes sermones desde la montaña. ¿Qué significa la montaña? ¿Quiénes son realmente los bienaventurados? Porque ¿quiénes son los pobres en el Evangelio realmente? ¿Quiénes son los que sufren, los misericordiosos, los que lloran, los que trabajan por la paz? Todas estas respuestas las vamos a encontrar en el texto del Evangelio de este domingo 29 de enero. Escuchémoslo. Tomado el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten, os persigan y os calumnien, de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo estos domingos y durante todo este año el Evangelio según San Mateo, que en su estructura está dividido o tiene 5 grandes discursos. Tremendo los 5 discursos que nos trae el Evangelio Mateo. Hoy estamos escuchando cómo comienza el primer discurso, que nosotros lo conocemos como el Sermón de la Montaña, que es todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Ahí vamos a encontrar nosotros en este Sermón de la Montaña el Padre Nuestro, cuando Él nos habla de cómo nos tenemos que comportar con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Comenzamos en estos primeros 12 versículos con estas palabras impresionantes, que son las bienaventuranzas. O sea, nosotros en este Sermón de la Montaña, en estos 3 capítulos, es donde encontramos casi que la doctrina de Cristo. Como hoy comienza el texto, lo que Él nos enseña y cómo Él nos va guiando, nos va orientando la manera en que nosotros nos hacemos dignos, reales y verdaderos hijos del Padre, hijos de nuestro Dios. El contexto. El contexto nos dice que el Señor subió a la montaña. ¿Qué significa esto? Porque los grandes discursos de Jesús y los grandes acontecimientos de su vida, todos suceden en una montaña. ¿Qué significa la montaña? Bueno, no solo para el pueblo hebreo, para los judíos, sino para muchas culturas, la montaña, el monte, es el lugar del encuentro con Dios, donde se deja, como dice el Papa Francisco, la mundanidad, las cosas de este mundo, las cosas meramente terrenales, para subir a tener un encuentro espiritual. Y eso es la montaña. Les decía que no solo para la cultura cristiana y la cultura hebrea, para los judíos, para los griegos. Para los griegos. ¿Ustedes recuerdan lo que era el Olimpo? Allá en la montaña más alta de Grecia, que era la sede donde habitaban los dioses y desde allá regían, allá se ponían de acuerdo para regir los destinos de los hombres. En el Antiguo Testamento también Moisés, donde él va a encontrar donde va a tener más bien ese encuentro con Dios, donde recibe las tablas de la ley, en la montaña. El profeta Elías, allí en el Horeb,
Cuando él quería tener un encuentro con Dios, subía a la montaña. Y en la vida de nuestro Señor Jesucristo, entre semanas nosotros estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, veíamos hace algunos días, creo que en el capítulo 1, llaman en el capítulo 3, cómo él, cuando quería orar a su Padre, tener momentos de intimidad con el Padre, subía a la montaña. La transfiguración, ¿dónde va a ser? También allá en la montaña. Y el momento culmen de su misión, donde él entrega su vida por amor a cada uno de nosotros, también va a ser allá en la montaña, allá en el Calvario, allá en el Gólgota. Allá en el Gólgota es donde el Señor, también en esa colina, va a ofrendar, va a dar su vida, dando cumplimiento a la misión de la redención, a lo que él había venido. Y así podemos quedarnos numerando cantidad de textos de cómo nosotros entonces tenemos que alejarnos de las cosas de este mundo para entrar en una comunión, para entrar en un diálogo con Dios y llenarnos de Dios. Y la montaña es ese lugar. Comienza el Señor, nos dice, enseñando, diciendo, bienaventurados. Vamos a encontrar varias bienaventuranzas acá en el texto de Mateo. ¿Qué significa bienaventurados? La palabra es macario, que significa que es dichoso, alegres, pero es una dicha y una alegría diferente. Nosotros lo encontramos también en numerosos textos, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. El Salmo 1 comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos o el consejo de los malvados, dice algunas traducciones. Y así también, el Señor también nos va a dar otras bienaventuradas. La Virgencita María. La Virgencita María en el Magnificat también nos habla quiénes son los dichosos, los bienaventurados, quiénes son los alegres. Y el Señor entonces toma esta doctrina, para decirnos quiénes son los bienaventurados. ¿Cómo comienza el texto? Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto de los pobres en el espíritu? Uno de mis teólogos favoritos, ustedes lo conocen muy bien, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. En este libro impresionante que se llama Jesús de Nazaret, él nos acerca a lo que nos dice él, el Papa Benedicto, tremendo teólogo, sobre quiénes son los pobres. Dice, hablando de las bienaventuranzas, tenemos en primer lugar la expresión pobres en el espíritu, sobre la que tantas conjeturas se han hecho, dice el Papa. Porque algunos piensan que es un añadido o que realmente qué significa ser pobre de espíritu, porque si entonces hay pobres espirituales, ¿quiénes serían los ricos espirituales? ¿Cuál es la auténtica y verdadera pobreza espiritual? El Papa lo explica. Dice, sobre la que tantas conjeturas se han hecho. Esto está en los rollos de Qumran, en los que se autodenominan a los devotos y se llaman a sí mismos los pobres de la gracia, los pobres de tu redención o simplemente los pobres. Y con esta autodenominación da expresión a la conciencia del verdadero pueblo pobre de Israel. ¿Quiénes son los pobres entonces? En el Evangelio de Mateo también lo vamos a encontrar. En el capítulo 25, cuando nosotros lleguemos, lo vamos a ver en el mes de noviembre, cuando lleguemos al juicio de las naciones. Cristo se identifica con los pobres. Tuve hambre y no me diste comer. Tuve sed y no me diste beber. Fui forastero y no me atendieron. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Desnudo y no me vistieron. Bueno, las 7 horas de misericordia, las corporales. El Señor se identifica con los pobres. Y cuando hablamos de los pobres, son realmente los que han sido empobrecidos, a los que se les ha quitado la tierra, a los que se les ha quitado incluso la dignidad, los que están en las calles sin tener que comer, los que también se les ha castrado la posibilidad de tener acceso a la salud, a la educación. Esos, y en un planeta tan sumamente rico, con unas sociedades tan totalmente desiguales, como lo vivían en tiempos de Jesús nuestro Señor allá en Israel. Que tantos empobrecidos por pagarle tributos al César, por pagar la cantidad de impuestos, y estaban viviendo en pobreza. Él también lo estaba viviendo. Lo dice el Papa Benedicto, ¿no? Hablándonos de nuestro Señor Jesucristo, acá de las bienaventuranzas. Ya vamos a ver ese texto. Cuando él dice
Es que el verdaderamente pobre es Cristo. Maestro, muéstranos dónde vives. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Cristo tiene favoritos. Y los favoritos del Señor son los pobres. Lo veíamos hace algunos días en el tiempo de Adviento y en el tiempo de diciembre. En el tiempo de Navidad, en todo diciembre. Cuando Él también se va a manifestar por primera vez a los más pobres, a los pastorcitos. Y ese es nuestro Señor, el que acoge a los marginados, a los excluidos, a los que la sociedad no quiere, como los judíos que no querían a los más pobres, a los empobrecidos. Las otras bueno, la iglesia, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, también ha tenido una clara y está textualmente en todos los documentos del episcopado latinoamericano, empezando por, vayan al documento de Medellín, documento de Puebla, documento de Santo Domingo, documento de Aparecida, donde también se nos habla de que la iglesia tiene una opción preferencial por los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Lo deja muy claro también los documentos del episcopado latinoamericano. Los habitantes de calle, los enfermos terminales, los migrantes. Bueno, y hay una cantidad de los rostros sufrientes de Cristo que se esconden en el habitante de calle. Ahí también está Cristo. ¿Quién no más pobre que un habitante de calle? Y esos son los que el Señor hoy llama bienaventurados. Las otras bienaventuranzas. Los que sufren, los que lloran, los mansos, los que trabajan por la paz, los hambrientos y sed de justicia, los misericordiosos. Veamos qué nos dice su santidad el Papa Benedicto XVI, que esto realmente, cuando yo la primera vez leí esto de las bienaventuranzas del Papa Benedicto XVI, me cambió radicalmente el modo de asumir, de entender el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Dice el Papa Benedicto: quien lee atentamente el texto de Mateo se da cuenta de que las bienaventuranzas están allí como una íntima biografía oculta de Jesús, como un retrato de su propia figura. Él es el que no tiene donde reclinar la cabeza, Mateo 8:20. Él es el verdaderamente pobre. Él es quien puede decir de sí mismo: venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el verdaderamente manso. Es el que tiene un corazón puro y por tanto puede contemplar interrumpidamente a Dios. Él es el pacificador. Él es el que sufre por amor a Dios. Él es el verdadero y auténticamente misericordioso. En la bienaventuranza se manifiesta el mismo misterio de Cristo. Y en ellas somos llamados a vivir en comunión con Él. Impresionante. ¿Quién es el bienaventurado? Nuestro Señor Jesucristo. Y nos invita a nosotros a que también seamos bienaventurados. Ahí está el seguimiento de nuestro Señor. ¿Cómo? Con la mansedumbre. Lo acaba de decir el Papa. Y bueno, lo dice nuestro Señor Jesucristo en el texto. Bienaventurados los mansos. Y Él nos invita a imitarlo en su mansedumbre y en su humildad de corazón. ¿Somos realmente mansos? ¿Somos realmente humildes? El Señor también nos invita a ser misericordiosos. Dice el texto de hoy: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. También lo vamos a encontrar en el Padre Nuestro. Si yo no vivo la misericordia, si yo no vivo el perdón, si yo vivo con venganza, revanchismos y malos sentimientos en mi corazón, ¿será que voy a alcanzar la misericordia? Si soy misericordioso, yo voy a alcanzar la misericordia. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Es tan difícil ver hoy en día en la sociedad, en tantos países, tantos amigos de la guerra, tanta gente con odio en su corazón, tantos enemigos de la paz. Realmente este mundo necesita muchísima oración, porque hay gente con deseos de guerra, pero que la hagan otros. O sea, ellos no son capaces, cuando hablan de la guerra y de ir y matar a cantidad de gente, ellos no son capaces de tomar un fusil y hacerlo. Quieren que sean los pobres los que vayan y se maten allá, pero no mandan a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos o ellos mismos. Pidámosle al Señor que nos dé a nosotros la posibilidad de ser constructores de paz y no de violencia, no de guerra, no de odio.
La paz y la justicia se besan. Hoy en las bienaventuranzas también nos habla de cómo el hambriento y el que tiene sed de justicia será bienaventurado. Y el perdón, lo deja muy claro el profeta Isaías, y los salmos también, bueno, y nuestro Señor Jesucristo, y el perdón es un tipo de justicia. Está muy claro. Como dice el Salmo, vayan al miserere. Dice algo como, ¿cómo es que dice? Se me olvidó. Bueno, ahorita que me acuerde más o menos, bueno, la justicia. Se me fue. Porque de ti procede el perdón y así infunde justicia. Así dice. De ti procede el perdón y así infunde justicia. El perdón es un tipo de justicia, la misericordia. Por eso pidámosle al Señor, iluminados por este texto, que nosotros también podamos, o más bien pensemos, cómo estamos viviendo nuestras actitudes, nuestra vida frente a las riquezas, frente a los bienes materiales. Realmente hemos asumido lo que el Señor nos pide, lo que el Papa Francisco también tanto ha insistido desde el primer día pontificado, de ahí viene el nombre Francisco, en vivir realmente un amor desinteresado con los pobres, o realmente cuáles son esas actitudes que tengo y el valor que le doy al dinero, que es lo importante para mí, mi comunión con Dios, lo trascendente, mi espiritualidad. Nadie le puede servir a dos señores al mismo tiempo. O le sirven a Dios o le sirve al dinero. Muy claro lo dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Allá donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. ¿Dónde están mis anhelos, mis sueños? ¿En conseguir cosas para este mundo o en realmente atesorar cosas en el cielo? Mansedumbre, humildad, sufrimiento. Ya vemos quién es el que sufre realmente, quién es el manso. ¿Cómo estoy viviendo ya la misericordia? ¿Cómo estoy yo viviendo la justicia? Realmente, yo anhelo y trabajo por la paz. O soy de los que me la paso trinando, o en redes sociales pidiendo odio, violencia, guerra y acabar con los malvados, lejos de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el texto del Evangelio. Pensemos muy bien, y si queremos ser bienaventurados, encontramos en este Evangelio del domingo 29 de enero toda la escuela de vida para que nosotros seamos dignos, hijos de Dios, y algún día heredemos el reino de los cielos. Bendiciones para todos. Chao.